Sabes, hemos hablado mucho a lo largo de los años sobre la disminución de la tasa de natalidad y el creciente número de jóvenes adultos que se niegan a casarse y tener hijos. Por mucho que hayamos discutido este tema, todavía no hemos profundizado lo suficiente en él. Es una de las grandes crisis que enfrenta nuestra civilización en este momento. Cuando una sociedad renuncia a tener hijos, ha renunciado a su futuro y se ha rendido a sí misma, y eso, bueno, eso es importante. Eso importa mucho. Ahora, por supuesto, muchas personas todavía están teniendo hijos. Aún no hemos entrado por completo en un territorio como el de los hijos del hombre. Nuestra población sigue creciendo, al igual que la población mundial, pero el crecimiento se está desacelerando, y hemos cruzado hace tiempo el umbral crucial en este país, donde nuestra tasa de fertilidad ahora está por debajo del nivel de reemplazo. Ya no estamos teniendo suficientes bebés para reemplazar a las personas mayores que mueren. Como consecuencia, nuestra población se está volviendo más vieja y pesada, y surgen todo tipo de complicaciones a raíz de esto, complicaciones que rápidamente se convierten en catástrofes. Hemos discutido muchos aspectos de este problema, pero es tan profundo y omnipresente que siempre habrá nuevas dimensiones por explorar. Hace unos días, el New York Times, en otro acto aleatorio de periodismo, como solía llamarlo Rush Limbaugh, publicó un artículo que se centra en un aspecto de la disminución de la tasa de natalidad que, hasta ahora, no había recibido mucha atención, si es que la tuvo. El artículo se titula, dice lo siguiente: el duelo no hablado de nunca convertirse en abuelo. Este artículo, escrito por Catherine Pearson, ha recibido una reacción decididamente mixta. Algunas personas, incluyéndome, lo encontramos como una mirada profundamente triste, a la vez que profundamente empática e interesante, sobre un grupo de personas que están sufriendo de una manera única por la caída de la tasa de natalidad en nuestra sociedad. Sin embargo, otras se sintieron enojadas y ofendidas, por razones que discutiremos en un momento. Primero, leamos un poco del artículo. Dice lo siguiente: Lydia Burke, de 56 años, ha conservado su copia favorita de El conejito de pana desde que sus 3 hijos, ahora en sus 20 y 30 años, eran pequeños. Le encantaba ser madre a tiempo completo y llenó la casa de su familia de libros. Todos sus hijos podían leer antes de comenzar la escuela. La señora Burke recordó, sorprendida, que esperaba algún día ser una abuela genial que compartiría sus historias favoritas con una nueva generación. Pero ninguno de sus hijos quiere tener hijos. Y aunque esa decisión es la correcta para ellos, dijo la señora Burke, aún le rompe el corazón. No tengo hijos pequeños, y ahora no voy a tener nietos, dijo. Así que esa parte de mi vida simplemente ha terminado. Al igual que la señora Burke, un número creciente de personas de la generación X y de los baby boomers se enfrenta a la veces doloroso hecho de que nunca van a convertirse en abuelos. Un poco más de la mitad de los adultos de 50 años o más tenían al menos un nieto en 2021, una caída desde casi el 60% en 2014. En medio de la disminución de las tasas de natalidad, más adultos en EU dicen que es poco probable que alguna vez tengan hijos por una variedad de razones, siendo la principal, simplemente no quieren. Ahora, el artículo continúa con más anécdotas. No voy a leerlas todas aquí, pero deberías encontrar el artículo y leerlo por ti mismo. Son bastante tristes y muy iluminadoras. ¿Sabes? Hay muchas personas mayores hoy en día con hijos que aseguran que nunca tendrán hijos propios. Y las razones que dan para permanecer sin hijos en el artículo son todas muy similares. Señalan la economía, el estado del mundo, el cambio climático, por supuesto. Y ninguno de ellos siente que tiene alguna obligación de tener hijos y continuar con el nombre de la familia y la línea de sangre. Solo están pensando en sí mismos y en lo que les haría sentir más cómodos. Han decidido que se sienten más cómodos siendo sin hijos y solos, así que sus padres tendrán que lidiar con la soledad y el duelo que provienen de eso. Esa es la actitud general. También es la actitud de muchos comentaristas en este artículo.
Hay mucha simpatía por los abuelos potenciales, pero también hay mucho de este tipo de comentarios. Entre cuales, supéralo. Yo elegí no tener hijos. Esa decisión fue mi elección, claramente, desde el primer día con mi cónyuge. Él se casó conmigo bajo esos términos. No soy responsable de la felicidad de mis padres. Ellos lo son. Intentaron hacerme sentir culpable durante los primeros años de mi matrimonio, pero eventualmente se rindieron. Nunca fue su elección hacerla. Un mensaje similar en este comentario dice lo siguiente: me parece extremadamente egocéntrico de cualquier persona que espera que otros tomen decisiones que los hagan felices. Demasiados padres intentan vivir sus vidas a través de sus hijos. Los hijos no le deben nada a sus padres. Además, muchos de nosotros tuvimos que cuidar de nuestros hermanos menores. Tengo 18 años de haber cuidado a mis 3 hermanos menores y de tener que trabajar en el centro de cuidado infantil de mi madre. Dios mío, si tuviera mis propios hijos, habría terminado gastando toda mi vida criando niños. Mi propósito en la vida no es ver a Sas criar hijos, pero la reciente teoría parental de hacer que el hijo mayor sea el tercer padre, que puede ayudar a cuidar a los hermanos menores, podría preverse que más personas rechacen la paternidad cuando se conviertan en adultos. Debo aclarar algo aquí, y este es un tema que vemos surgir en estas personas que, ya saben, rechazan tener hijos, simplemente no tienen ningún entendimiento de la historia. No comprenden nada. No tienen idea de lo que consiste la historia humana, ni siquiera tienen una idea general vaga, porque no es una teoría reciente que los hijos mayores no deban cuidar de sus hermanos menores. Esto no es un fenómeno reciente. Así es como todas las sociedades humanas han funcionado desde el amanecer de nuestra especie. Este comentario sugiere que más personas están rechazando la paternidad porque fueron criadas de la misma manera que han sido criados billones de humanos desde tiempos inmemoriales. Y, de nuevo, este es un tema común. Personas con absolutamente ningún entendimiento de la historia han decidido que los desafíos que enfrentan son absolutamente sin precedentes, cuando, de hecho, no han lidiado con nada que miles de millones de otras personas no también hayan enfrentado. Y esos billones de personas aún tienen familias, a pesar de las dificultades. Este artículo también se volvió viral en X, como era de esperar, y los comentarios allí son muy similares. Un par de ejemplos citan, ¿no dicho? Mis padres nunca dejaron de hablar sobre querer nietos. No arruinen la economía para sus hijos y luego se sorprendan cuando no pueden permitirse tener hijos. Y otro dice, estos abuelos deberían haber construido suficiente riqueza generacional para que sus hijos se sintieran financieramente seguros como para formar una familia. El duelo no expresado de no ser un bebé de fondos fiduciarios que puede fácilmente mantener una familia. Ahora, obviamente, escuchamos esta excusa constantemente. Nos dicen que la gente no está teniendo hijos hoy en día por culpa de la economía. Y, ya sabes, se me ha dicho que la economía lo hace imposible. Esta persona culpa la disminución de la tasa de natalidad a la falta de riqueza generacional. Permítanme reiterar un punto que hice en Twitter, que parece haber molestado a mucha gente. Y ahora los voy a molestar de nuevo porque lo volveré a decir. La economía no está impidiendo que nadie forme una familia o tenga hijos. Está bien, no está impidiendo a nadie. No estoy negando que la economía esté en mala situación en este momento, pero esa no es una buena razón o una razón válida para que una sociedad renuncie a la familia. Si acaso, es aún más razón para no renunciar a la familia. ¿Qué creen que sucede con la economía cuando todos envejecen y no hay suficientes jóvenes subiendo por las filas? ¿Creen que eso mejora la economía? ¿Va a resolver el problema? Y, además, no necesitas riqueza generacional para formar una familia. No necesitas ser un fideicomisario, esto es lo que estamos oyendo. Te dicen que necesitas ser un bebé de fondos fiduciarios para tener un hijo. Tienes que ser un multimillonario viviendo en extremo lujo para poder costear incluso un solo niño. Quiero decir,
Esta es la mentalidad que muchas personas tienen. Es totalmente delirante. No tenía ninguna riqueza generacional cuando comencé mi familia. Y aquellos de ustedes que han escuchado este programa durante mucho tiempo están familiarizados con mi historia. Estaba quebrado cuando me casé. La economía tampoco estaba en su mejor momento en ese entonces. Y es algo que me dicen todo el tiempo, especialmente las personas más jóvenes, cuando intentan justificar que todos deban tener hijos. Dirán, bueno, tú no sabes lo que es. No sabes lo que es vivir con la economía actual. ¿Creen que este es el único momento en que ha habido una mala economía? ¿Realmente lo creen? La economía colapsó cuando estaba en mis 20. Se llamó la Gran Recesión. Esa gran caída no fue hace tanto tiempo. Esa fue mi situación en la que apenas entraba en la adultez. No podía permitirme un hogar. Estaba viviendo en un departamento con un salario mísero. Tan quebrado que a menudo tenía que pagar la gasolina con el cambio que encontraba en el portavasos de mi auto. Y no estábamos en una mejor situación cuando tuvimos nuestros primeros 2 hijos. No compramos nuestra primera casa hasta que ya teníamos 3 hijos. No necesitas ser rico para formar una familia. No necesitas provenir de una familia rica para formar una familia. No necesitas una economía fuerte. La economía va y viene. Suben y bajan. Y la gente seguiría teniendo hijos. Bien, aquí está la cuestión. Si alguna vez decides tener hijos, es una garantía que los tendrás durante una economía débil. La razón es que puedes ser fuerte cuando los tienes, pero seguirás siendo un padre 10 años después, cuando la economía vuelva a caer. La economía puede ser débil ahora cuando tienes hijos, pero serás un padre dentro de 10 años, cuando esté más fuerte. Así es como funcionan las economías, y por eso no puedes quedarte esperando a que la economía te permita seguir adelante con tu vida y hacer las cosas que estás destinado a hacer como ser humano. Ahora, uso mi propia historia como ejemplo, porque es mi propia historia, pero también porque es importante que, cuando hablo de esto, sepas que realmente he hecho lo que estoy promoviendo. Pero, por supuesto, incluso en mi punto más bajo, aún era rico en comparación con la gran mayoría de las personas en el mundo hoy. Tú, en este momento, escuchando esto, sin importar cuál sea tu situación financiera, eres más rico que casi todo el mundo que haya vivido. A lo largo de la historia, la vida de la clase baja ha estado marcada por privaciones y limitaciones que son inconcebibles en el mundo actual. Aunque la pobreza persiste en muchas partes del planeta, es innegable que las condiciones de vida han mejorado considerablemente para las clases menos favorecidas en la mayoría de los países desarrollados. Para entender esta evolución, vale la pena mirar hacia atrás, al siglo XIX, cuando las dietas y las condiciones de vida de la clase baja contrastan drásticamente con la realidad actual. En el siglo XIX, la dieta de las clases trabajadoras era extremadamente simple y monótona, compuesta esencialmente de pan y patatas. Estas eran las bases de su alimentación diaria, que a menudo les dejaba con hambre. La variedad en la dieta era casi un lujo y, cuando existía, se restringía a algunos días de la semana, como los domingos, cuando podía haber una ligera mejora en la mesa familiar. En esos días, algún platillo más sustancioso podía ser preparado si se encontraba algo de carne o verduras en el mercado, algo que muchas veces no era asequible. Para la clase media, un simple desayuno podía incluir mermelada en el pan o algo de mantequilla y sal sobre las patatas, lo que constituye una clara diferencia en términos de calidad y variedad alimentaria. Aquí es donde se manifiesta la brecha entre las clases sociales. La clase baja no solo carecía de una dieta variada, sino que también enfrentaba enormes dificultades en cuanto a la vestimenta y la higiene. La ropa era escasa y, a menudo, se reutilizaba y se parchaba para mantenerla en uso. La gente podía conseguir muy pocas prendas a lo largo de su vida e intentaba dar una larga vida a las que tenía. Esto no solo era una necesidad económica, sino que también respondía a las normas sociales del momento.
La imagen personal constituía un elemento fundamental de la moralidad y la jerarquía social. La vestimenta debía ser apropiada y de corte formal, independientemente de su estado de desgaste. A menudo, para poder calentarse, las personas debían conformarse con prendas de cualquier tamaño, que parchaban con trozos de tela, los remiendos eran evidentes, y la apariencia general podía ser un reflejo de su miseria y lucha diaria. Por otro lado, la higiene personal también representaba un desafío. Las condiciones de vida eran precarias y la falta de acceso a fuentes de agua potable y servicios de saneamiento hacía que mantener una buena higiene fuera casi imposible. Esto no solo afectaba a la salud física, sino que también podía impactar negativamente en la percepción social, provocando estigmas en torno a la pobreza. Las enfermedades eran comunes, y la falta de cuidados médicos agravaba aún más la situación. Contrastando con el presente, las condiciones de vida de la clase baja hoy en día, en la mayoría de las sociedades desarrolladas, han mejorado considerablemente. Muchas personas en esta categoría social ahora disfrutan de una dieta más variada y equilibrada, con acceso a alimentos frescos y nutritivos. La disponibilidad de productos asequibles y la concienciación sobre la alimentación saludable han transformado sus hábitos alimenticios. Adicionalmente, aunque todavía existen problemas con la ropa y la higiene en ciertos contextos, muchas personas tienen acceso a servicios básicos y, a menos que estén en circunstancias extremas, pueden permitirse ropa adecuada y mantener estándares de higiene que anteriormente serían inimaginables. Tener hijos implica renunciar a ciertas comodidades y redirigir parte de tus recursos hacia un nuevo objetivo. Pero muchas personas no están dispuestas a hacer este sacrificio en favor de la paternidad. La maquinaria del capitalismo, junto con la desintegración social, económica y moral, ha creado un entorno donde predominan la disociación y el egocentrismo. Esta mentalidad utilitarista nos ha vuelto fríos y egoístas, llevándonos a creer que la vida debe ser sencilla y placentera, cuando en realidad nunca ha sido así. No obstante, esto no ha impedido que las personas se reproduzcan. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado tremendas catástrofes y cataclismos y aún así, ha seguido teniendo hijos, porque no renunciaban a su futuro. La gente vivía en esclavitud, ganándose el pan trabajando de oscuras a oscuras en las minas. Las personas han procreado incluso en medio de guerras, durante conflictos, cuando quedaban solo unos pocos hombres en un pueblo, o en situaciones difíciles donde la propia supervivencia estaba en juego. Las mujeres jóvenes, por ejemplo, a menudo dependían de esos escasos hombres para continuar la especie. A través de toda la historia, desde la Revolución Francesa hasta las invasiones de grupos como los mongoles, la humanidad ha continuado reproduciéndose a pesar de adversidades mucho peores que las que enfrentamos hoy. Las comparaciones con el pasado nos permiten apreciar los avances alcanzados. Si bien la pobreza aún persiste, en muchos aspectos la vida de la clase baja hoy se aleja de las carencias extremas de épocas anteriores. La dieta, la vestimenta y la higiene son solo algunos ejemplos que ilustran cómo las condiciones de vida han mejorado, mostrando que, a pesar de los desafíos actuales, hoy en día muchas personas disfrutan de una calidad de vida que supera significativamente a la de sus antepasados. Si las personas con menos recursos que tú han estado reproduciéndose desde el principio de la existencia humana, literalmente miles de millones de personas han hecho las cosas que ahora se nos dice que no puedes hacer a menos que tengas $100,000 en ahorros. Si la gente hubiera tenido esta actitud en el pasado, la especie humana no existiría. Esta es tu actitud. Tienes una actitud que, si fuera prevalente hace 200 años, habría llevado a la extinción de la humanidad. No es una exageración. Dices que no puedes permitirte comenzar una familia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que no puedas permitírtelo y, sin embargo, miles de millones de personas sí lo hayan logrado? ¿Con qué? ¿Cómo es que no puedes hacer algo que se ha hecho en circunstancias mucho más difíciles miles de millones de veces? A menudo me dicen personas más jóvenes que la situación actual es simplemente demasiado difícil. Todo es demasiado caro. Y no lo entiendo. No puedo relacionarme. Nuevamente,
Parece como si pensaran que la historia del mundo comenzó hace 45 minutos. Si crees que los desafíos que enfrentas hoy son tan sin precedentes que significan que deberíamos dejar de reproducirnos como especie, entonces simplemente no tienes comprensión de la historia mundial. No sabes cómo era el mundo. No sabes con qué tuvieron que lidiar tus antepasados. Ni siquiera sabes lo que las personas 10 años mayores que tú tuvieron que afrontar. La gente ha pasado por recesiones, depresiones, hambrunas, guerras, catástrofes de todo tipo y continuaron teniendo hijos. Continuaron formando familias. Claro, las tasas de natalidad han subido y bajado a lo largo de los años y las décadas, pero nunca ha habido un momento en el que un gran número de jóvenes simplemente haya renunciado a la paternidad por completo. Eso nunca ha ocurrido hasta ahora. ¿Realmente crees que enfrentas obstáculos mayores que los que enfrentaron tus tatarabuelos durante la Gran Depresión? ¿Realmente crees que es más difícil tener una familia ahora que cuando la peste negra estaba arrasando con 1/3 de la población de Europa? Sí, hoy en día, las familias jóvenes pueden tener dificultades para comprar una casa de inicio, y eso es una lucha. No lo estoy desestimando. Yo también luché con eso en mis 20s. Mira, si alguna vez hubo un momento en que era fácil para alguien en sus 20s permitirse una casa bonita, ese momento duró como 30 segundos hace 40 años. Nunca fue así antes. No ha sido así desde entonces. Probablemente nunca volverá a serlo. Así que supéralo. Está bien, supéralo. No tienes opción. La mayoría de las personas en la historia de la Tierra nunca podrían haber soñado con vivir en algún tipo de casa. En absoluto. De hecho, para la mayoría de las personas que han vivido, el mayor desafío al formar una familia no fue una casa de inicio. Fue que la mitad de sus hijos no viviría más allá de la infancia. Y, aún así, aún comenzaron familias. Aún siguieron adelante. La verdad es que la economía no está deteniendo a nadie de tener hijos. No es que no puedan permitírselo. Es que no quieren hacer los sacrificios que requiere. Tendrían que renunciar a un cierto grado de comodidad para comenzar una familia, y no quieren hacer eso. Para la mayoría de las personas que dicen que no pueden permitirse tener hijos, eso es lo que quieren decir. Así es como podemos terminar en una situación en la que alguien dice que no puede permitirse tener hijos, a pesar de que son más ricos y cómodos que miles de millones de personas que, de alguna manera, pudieron hacerlo. Es porque lo que realmente quieren decir es que no pueden permitirse el mismo nivel de lujo y comodidad mientras también tienen hijos. No se trata realmente de una cuestión de asequibilidad, se trata de prioridades. Muchas personas hoy en día priorizan su propio placer y disfrute por encima de cualquier otra cosa. Otro de los comentarios en el artículo que leí era de una mujer que decía que su ingreso familiar, entre ella y su esposo, es de $150,000 y que no pueden permitirse tener un hijo. Un ingreso familiar de $150,000 y no pueden permitírselo. Hay personas que ganan una décima parte de eso y tienen hijos. Está bien, no pueden permitírselo con $150,000. Y ahí está. Esa es la actitud. Ese tipo de cosa ha llevado a la disminución de la tasa de natalidad. La ironía, por supuesto, es que, a menudo terminas con mucho menos placer y disfrute cuando priorizas eso por encima de todo, terminas teniendo menos de eso que las personas que no lo priorizan. La verdad es que puedes comenzar una familia y tener hijos y luego, más adelante, terminar siendo mucho más rico de lo que eras cuando no tenías hijos. Yo soy testimonio de ello. Hay millones de otros ejemplos disponibles para ti. Quiero decir, esto no es algo poco común, especialmente hoy en día, es posible hacerlo, pero una de las realidades más básicas de la vida es que si quieres más, debes estar dispuesto a arriesgar lo que ya tienes. Tienes que poner tus fichas sobre la mesa. Si no estás dispuesto a hacerlo, quedarás atrapado exactamente en el lugar en el que te encuentras ahora para siempre. Hasta que eventualmente pierdas eso también.
Y eso me lleva al punto final que quiero hacer. Sabes, escuchamos esas respuestas al artículo de The New York Times de personas que insistieron, con gran indignación, que no le deben nada a nadie para tener hijos. Pero en realidad, de alguna manera, sí lo haces. Nadie te dirá esto, ¿ok? Nadie hablará sobre la obligación de formar una familia. La idea de que cualquiera de nosotros tenga alguna obligación es, por supuesto, un anatema para la mente moderna. Nos angustia profundamente la idea de que le debemos algo a alguien alguna vez. Pero, sabes, puedes estar angustiado por ello todo lo que quieras. Diré lo que nadie más te dirá. En realidad, le debes eso a la sociedad. Tienes un deber. Ahora, hay excepciones. Algunas personas están llamadas a una vida de servicio aparte de la paternidad biológica. Algunas personas simplemente no pueden tener hijos. Entiendo eso. Hay otras vocaciones que los seres humanos pueden tener. Pero la mayoría de nosotros estamos llamados a formar familias. Y para aquellos de nosotros que estamos llamados, sí le debemos eso. Tenemos una deuda. Estamos llamados a ello. Tus antepasados sufrieron, sangraron y murieron para construir la civilización en la que vives ahora y para darte todas las comodidades y lujos que das por sentado. Vivieron vidas que, según nuestros estándares, eran brutales, cortas y empobrecidas. Construyeron sus vidas a mano desde cero. Construyeron la civilización en la que vives desde cero. ¿Crees que no puedes permitirte tener hijos? Bueno, tienes un abuelo no muy lejos en tu linaje que construyó una cabaña de una sola habitación a mano, que compartió con tu abuela y 8 niños, uno de los cuales dio a luz a la persona que dio a luz a la persona que dio a luz a la persona que dio a luz a ti. Has experimentado más comodidad y lujo en un solo día de lo que ese hombre experimentó en toda su vida combinada. Su vida habría sido más fácil si nunca hubiera tenido hijos, pero los tuvo porque quería que existieras. En realidad estaba pensando 100 años en el futuro, 200 años, 300 años. Provienes de una larga línea de personas que realmente se preocuparon por cómo sería el mundo en el futuro distante, incluso cuando tú solo te preocupas por lo que vas a almorzar esta tarde. Y no tienes solo un abuelo como ese. Tu línea de sangre fue llevada a lo largo de los siglos por hombres y mujeres de ese tipo. Llevaban tu nombre familiar y tu linaje y tu historia y todo lo que te hace ser tú. Lo llevaron sobre sus espaldas y sufrieron por su causa. Y ahora, después de todo eso, después de esos miles de años de lucha y esfuerzo solo para traerte a este mundo, vas a encoger los hombros y negarte a continuar. Corrieron maratones, te pasaron el testigo y tú solo vas a sentarte en una silla de jardín y decir, lo siento, desperdiciaste tus esfuerzos. La carrera termina aquí. No tengo ganas de correr. Todo eso va a terminar con que tú digas, no. Vas a acabar con tu linaje y tu línea de sangre solo para tener más tiempo para ver Netflix. Miles de años de esfuerzo terminan contigo por elección propia porque simplemente no te puedes molestar. Esa es una falla de proporciones históricas. Es un fracaso en vivir de acuerdo con tus obligaciones. Porque, sí, tienes una obligación hacia las personas que construyeron este mundo. Tienes la obligación de continuar lo que ellos construyeron. Ahora, no estoy diciendo, sé que lo que estoy diciendo aquí no va a ser el argumento más convincente para la mayoría de las personas hoy en día. Lo sé. Y sé que mucha gente lo va a compartir en Twitter. La gente se va a reír de ello. Y es solo estúpido. Tenemos una obligación con nuestros antepasados de continuar la línea. Eso es estúpido. ¿A quién le importa? Habrá mucho de eso, mucho de eso. Lo entiendo. Porque para mucha gente hoy en día, la idea de que deberían tener algún respeto por sus antepasados, y mucho menos que tengan alguna obligación con ellos, es totalmente ajena. Ahora, soy consciente de eso. Somos una cultura separada de su propio pasado, viviendo en un estado perpetuo del ahora, como si el pasado nunca hubiera ocurrido y el futuro nunca sucederá.
Así es como terminas con personas que actúan como si enfrentaran dificultades financieras sin precedentes porque no pueden permitirse comprar una casa de 3 dormitorios a la edad de 23 años. Entiendo todo eso. Pero lo que estoy diciendo sigue siendo cierto, a pesar de todo. Así que si tus padres están tristes porque no les estás dando nietos, esta es la razón. Tienen todo el derecho de estar tristes. Están lamentando no solo su propia soledad, sino también el hecho de que estás eligiendo desperdiciar 10,000 años de trabajo. Están lamentando la extinción de su linaje. Y se están preguntando cuál fue el sentido de todo esto si todo termina así, si todo termina contigo. Y sin una buena razón. Así que, al final del día, la pregunta no es solo si puedes o no permitirte tener hijos, sino si estás dispuesto a asumir el compromiso y los sacrificios que conlleva la paternidad. La vida no se trata únicamente de buscar el máximo confort o placer, se trata de construir legados, de tejer historias que se transmiten a través de las generaciones. Cada familia es un hilo en el tapiz de la humanidad, y si decides no contribuir, si decides cortar ese hilo, estás afectando no solo a tu propia vida, sino a la de quienes vendrán después de ti. La inmensa riqueza de experiencias y valores que tus antepasados te han legado valen la pena. Ellos, con sus sueños y sacrificios, te han brindado la oportunidad de vivir en un mundo mucho más cómodo y seguro. Así que, mientras te enfrentas a tus propias luchas y decisiones, recuerda que algún día podrías estar en la posición de guiar a una nueva generación. No dejes que el miedo al sacrificio te impida dar vida al futuro. La vida es un ciclo, y tú tienes la capacidad de asegurarte de que continúe. Al final, la verdadera pregunta es, ¿tienes el valor y la determinación para seguir corriendo tu parte de la carrera? La historia de tu familia, de tu linaje, está en tus manos. ¿Estás listo para recoger ese testigo?